Buenas tardes, un cordial saludo a todos los estudiantes del grado octavo, a sus padres y acudientes. Deseo que todos estén muy bien. Eh, es un placer volver a conectarnos por aquí para un nuevo tema en el área de las ciencias naturales. Eh, el tema del día de hoy está relacionado nuevamente a la química y tiene por nombre cambios de la materia. Recordemos que nosotros hemos venido manejando temas relacionados con la materia y entendemos entonces, o para recordar, la materia es todo aquello que nos rodea y esta materia se presenta en diferentes estados, tiene diferentes propiedades y recordemos entonces que todo esto relacionado con la materia es lo que el objeto de estudio de la química. En la clase de hoy vamos a ver específicamente los cambios que puede sufrir la materia, ¿ok? Hay dos cambios o dos tipos de cambios que puede sufrir la materia, que son los cambios físicos y los cambios químicos. Vamos a comenzar definiendo y explicando sobre los cambios físicos, ¿ok? Como lo podemos ver en la lámina, ¿verdad? Son aquellos en los que no se modifica. Son aquellos en los que se modifica el estado o la forma de las sustancias, pero no su composición química. Hay un cambio físico, repito entonces, solo cambia la forma o el estado de un cuerpo o de una sustancia, como lo dice allí, pero no va a cambiar la composición química de ese cuerpo o de esa sustancia. ¿Okay? Entonces, es muy importante tener claro este concepto de cambio físico. Existen muchos tipos de cambio físico, o sea, hay una clasificación de los cambios físicos, como lo vemos en la lámina también. Hay cambios de posición, cambios de forma, fragmentación, dilatación y contracción. ¿Okay? Vamos a ir viendo cada uno de ellos y explicándolos con sus ejemplos para que de pronto ustedes tengan una idea más clara de lo que es el cambio físico. Hay varios tipos de cambios físicos, como lo dije anteriormente. Vamos a comenzar explicando lo que es la fragmentación. Como su mismo nombre lo dice, es la división de un cuerpo en trozos más pequeños. Cuando rompemos algo, incluso también se puede decir, si rayamos un trozo de queso, los pedacitos que quedan van a tener las mismas características físicas o propiedades químicas, perdón, del queso que está entero. Solo se cambió la forma, o sea, se rompió el queso, pero las propiedades químicas siguen siendo las mismas, perdón, esos trocitos de queso siguen teniendo la misma composición química. Cuando se rompe un vidrio, cuando rompemos un lápiz, cuando rompemos una madera, cuando picamos un alimento por la mitad, todo eso son división del cuerpo entero, se divide en varias partes y cada una de esas partes va a tener la misma composición química que tenían antes cuando estaba en su totalidad. ¿Okay? Eso es un tipo de cambio físico. Allí se le está aplicando una fuerza a un cuerpo, a una materia, a una sustancia, y esta va a cambiar, ya no va a estar de pronto en una forma entera, sino que va a estar en pedazos. Una deformación también se asemeja a lo que es la fragmentación. Las deformaciones se producen cuando se aplica una fuerza a los objetos y estos cambian su forma, ¿ok? Cuando de pronto aplastamos algún cuerpo, alguna lata, el papel, todos ellos van a cambiar la forma porque se le está aplicando una fuerza, pero igual su composición química se va a mantener. El movimiento también es un tipo de cambio físico. ¿Por qué? Porque el movimiento se entiende como el cambio de posición de un cuerpo, ¿ok? Y allí el cuerpo está cambiando de posición, pero sigue siendo el mismo cuerpo. Hay un cambio en él, que es el movimiento, el cambio de posición, pero sigue siendo el mismo cuerpo con las mismas propiedades químicas, ¿ok? Entonces, todos estos son ejemplos de cambios físicos. Cambian diferente, cambia la forma, el estado, la posición, pero no la composición química. Otro ejemplo es el cambio de forma. Se recortan, se estiran, se rayan algún tipo de material, pero igual sigue manteniendo la misma composición. Mezclas, cuando se unen
dos sustancias, ¿verdad? Y que cada una de estas mantienen sus propiedades químicas, se habla de un cambio físico. La mayoría de estos son cambios que son reversibles, o sea que, por ejemplo, si disolvemos agua en azúcar, perdón, si disolvemos la sal, una cucharada de sal en un vaso de agua o una cucharada de azúcar en un vaso de agua, eso es una mezcla, pero los dos componentes por un proceso se pueden separar porque son los tipos de técnicas que se utilizan para separar las mezclas. Se puede evaporar el agua y va a pasar el agua a un recipiente y va a quedar de pronto el cloruro de sodio, la sal en el vaso. Entonces, hay técnicas que se utilizan para separar las mezclas y luego que se separan, vuelven a estar en su estado inicial y allí no se afecta entonces esa composición química. Otro ejemplo de cambio físico es la dilatación, y esto tiene que ver con la temperatura, o en realidad muchos de los cambios que ocurren en la materia tienen que ver con la aplicación de una fuerza o con la temperatura. Dice, cuando calentamos un cuerpo, este se dilata, es decir, aumenta su tamaño. La dilatación se debe a que las partículas se separan. Aquí vemos un cuerpo, ¿verdad? Dice menor volumen. Cuando se le aumenta la temperatura, aumenta también su volumen. Aquí dice, ¿por qué? Porque las partículas, que ya nosotros conocemos que esas partículas se llaman átomos, ¿verdad? Están más unidas. Mientras cuando se le aplica calor, esas partículas empiezan a moverse muy deprisa y se separan. Entonces, por eso el cuerpo aumenta de tamaño. Otro ejemplo muy importante sobre los cambios físicos es los cambios de estado de la materia. Recordemos que la materia se puede presentar en diferentes estados, de los cuales los más comunes son el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Cada uno tiene sus propiedades específicas. De pronto ya ustedes han manejado estos términos. Desde primaria vemos lo que son los cuerpos en estado sólido, los cuerpos en estado líquido y en estado gaseoso. ¿Ok? Cuando un cuerpo, un material o una sustancia cambia de un estado a otro, se está hablando de un cambio de estado. Y esto es un tipo de cambio físico. ¿Por qué? Porque solo está cambiando el estado de la materia, más no la composición química. Por ejemplo, aquí vemos un hielo, está en estado sólido, por supuesto. Cuando este sólido o cuando un sólido pasa a estado líquido, a esto se le conoce, o a este proceso se le llama fusión, ¿ok? O nosotros de pronto, cuando es en el caso del hielo, podemos decir que se derritió el hielo, ¿ok? Cuando todos estos cambios, como lo dice aquí, tiene que ver con el aumento o la disminución de temperatura. Si para nosotros poder lograr que un cuerpo en estado sólido pase a estado líquido, tenemos que aumentar su temperatura. En el caso también se puede lograr con el oro en estado sólido cuando se funde, se le aplica a altas temperaturas para que se convierta de pronto en oro líquido. Cuando un líquido pasa a estado gaseoso, a este cambio se le llama vaporización. ¿Okay? Incluso lo podemos ver en nuestra casa, aquellos que de pronto hierven el agua. Cuando la temperatura del agua alcanza los 100 grados centígrados, esta agua va a pasar de estado líquido a estado gaseoso, y es por eso el humo que ustedes ven en sus casas cuando está hirviendo el agua o cuando de pronto están cocinando. Recordemos que cada una de las sustancias, entonces, aparte de sus propiedades, van a tener sus diferentes puntos de ebullición, es decir, a la temperatura a la cual pasa de estado líquido a estado gaseoso. Ok, continuamos por aquí. Cuando un cuerpo, un material, una sustancia está en estado gaseoso, ¿verdad? Y pasa a estado líquido, a este cambio se le llama condensación. Lo podemos ver en las nubes. Las nubes están, el agua está en estado gaseoso. Cuando disminuye la temperatura, entonces esa agua va a pasar a estado líquido, se va a condensar y se va a dar entonces la precipitación, que es la lluvia. Cuando un cuerpo o una sustancia está en estado líquido y pasa a estado sólido, a este cambio de estado se le llama solidificación.
¿ok? Cuando lo vemos también en nuestra casa, es muy común cuando colocamos algo en el refrigerador, en el congelador, dependiendo de la temperatura a la cual alcance el punto de congelación, se va a congelar, va a pasar a estado sólido, como en el caso del agua. En el caso del agua tenemos que el agua alcanza o pasa a estado sólido a 0 grados centígrados, se congela a 0 grados centígrados. ¿Ok? Tenemos otro ejemplo, si tenemos un cuerpo, un material en estado sólido, y va a pasar a estado gaseoso sin pasar por el estado líquido, sino como lo ven aquí en la flecha, pasa directamente al estado gaseoso, eso lo llamamos sublimación. Y por el contrario se llama cuando pasa de estado gaseoso a estado sólido, se llama sublimación inversa. Todos estos son cambios en el estado de la materia, ¿ok? Recordemos que aquí estamos hablando de los estados que son más conocidos para nosotros, pero existen otros estados de la materia, pero estos son los que podemos evidenciar más, con más frecuencia en la vida cotidiana. Sin embargo, este de sublimación y sublimación inversa no es muy común que los podamos observar. Hay un hielo que se llama, bueno, se conoce como hielo seco, que él está en estado sólido y cuando hay un aumento de la temperatura o cuando hay calor, cuando ese hielo sólido, cuando ese hielo, perdón, seco, que se conoce, se saca a temperatura ambiente, es decir, se le aumenta la temperatura, empieza a convertirse en estado gaseoso, pues y se ve el humo. Este tipo de hielo se utiliza para mantener el frío en lugares, o sí, para enfriar alguna sustancia, pero dura mucho más tiempo que el hielo que está formado que el hielo normal que está formado por agua. Como lo dice aquí la leyenda, como lo pueden ver, las flechas de color azul indican que hay un aumento de la temperatura y las flechas de color rojo es una disminución de la temperatura, ¿ok? Como lo expliqué, para que el sólido, un hielo, si sacamos un hielo y lo colocamos a temperatura ambiente, allí se está bajando, aumentando la temperatura, y por eso aquí vemos la flecha de color azul. Para que un líquido, el agua, pase a hielo, se forme hielo, pase a estado sólido, se necesita entonces la disminución de la temperatura a 0 grados para que este se congele. Ahora vamos a ver el otro tipo de cambio, que es el cambio químico. Son aquellos en los que ocurre una transformación en la composición química de la materia. Vemos aquí la diferencia. En este punto se centra la diferencia entre ambos cambios. Que aquí sí cambia la composición química de la materia. Aquí no cambia, no se habla de cambio de forma, ni de estado, ni que se deforma, no. Aquí está hablando específicamente de la composición química de la materia. Es decir, se forman nuevas sustancias con propiedades diferentes a las sustancias originales. Y estos cambios se dan también, o también se conoce como reacciones químicas. Estos cambios, todos los cambios químicos involucran una reacción química. Hay una sustancia al inicio y luego del cambio vemos otra sustancia totalmente diferente a la inicial. Hay también diferentes tipos de cambios químicos, ¿ok? Y hay unas evidencias para el cambio químico también. Dice, ¿cómo nos damos cuenta de que se produce una reacción química? Cuando al poner en contacto dos o más sustancias, número uno, se liberan gases, se forman sólidos o precipitados, de pronto cambia el color del material, como lo vemos aquí, una cadena oxidada, que el hierro reacciona con el oxígeno que está en el ambiente y entonces se produce lo que es la oxidación. Se libera calor cuando quemamos algo, ya lo vamos a ver más adelante entonces. Algunos ejemplos de cambios químicos son la combustión. Cuando quemamos un papel, aquí vemos un ejemplo. Cuando quemamos un papel, este se va a transformar en cenizas y durante el proceso se desprende humo, ¿ok? Al principio teníamos el papel y el oxígeno y al concluir el cambio químico tenemos ceniza y dióxido de carbono, o sea, son sustancias totalmente diferentes a las iniciales. Otro tipo de cambio químico es la corrosión. Si dejamos un trozo de hierro a la intemperie, este se oxida, pierde sus propiedades iniciales.
Las sustancias iniciales serían el hierro y el oxígeno, y la sustancia final es el óxido de hierro, con unas propiedades totalmente diferentes a las de las sustancias iniciales. ¿Por qué? Porque hay una reacción química, ¿ok? Se transforma completamente la composición química de la sustancia, originando otras totalmente diferentes. Otro ejemplo es la fermentación, también es un proceso de pronto conocido para nosotros, es un cambio químico que consiste en una oxidación en la que intervienen levaduras o bacterias. De pronto la fermentación, la putrefacción de los alimentos, de la carne, ¿ok? Cuando las bacterias atacan de pronto, o los hongos, el hongo ataca el pan, o las bacterias atacan la carne, se da una descomposición del material, una putrefacción, y ahí ocurre un cambio químico, donde la sustancia inicial no es igual a la misma que se obtiene después de la reacción química. Aquí hay un pequeño esquema, bueno, de pronto no se ve bien el nombrecito, pero me gustó porque nos resume cuáles son los cambios físicos y cuáles son los cambios químicos. ¿Okay? Los cambios físicos, dice, no cambia la composición ni la naturaleza de la materia. Son producidos por fuerzas como la ruptura, la deformación, cuando cortamos algo, los cambios de posición. Aquellos que son producidos por calor son la dilatación y la contracción, que la contracción es lo contrario a la dilatación. Se me pasó a explicarlo ayer cuando estaba explicando lo de la dilatación. La contracción entonces es una reducción del tamaño del objeto, producto de entonces del descenso de la temperatura. Y los cambios de estado entonces que ya lo vimos. Que aquí también hay un pequeño resumen parecido un pequeño esquema parecido al que yo mostré. Y entonces tenemos que los cambios químicos cambian la posición, la naturaleza de la materia. Tenemos oxidación, combustión, la fermentación. Cuando se fermenta entonces de pronto alguna fruta, se convierte en alcohol. Es un cambio totalmente diferente o se produce una sustancia totalmente diferente. La putrefacción tenemos de la fruta, en la cocción de alimentos, la fotosíntesis. En la fotosíntesis se producen una serie de reacciones químicas donde al principio de pronto tenemos lo que son los minerales, y después al final del proceso de la fotosíntesis se forma lo que es la glucosa, se desprende oxígeno, se desprende oxígeno. Al inicio teníamos entonces el agua, tenemos el dióxido de carbono, y al final vamos a tener otras sustancias como la glucosa y como es el oxígeno. En la digestión de los alimentos se producen una serie de reacciones químicas para que se puedan degradar y se puedan transformar entonces esas sustancias que nosotros ingerimos, que son los alimentos. Para que se puedan transformar estas sustancias debe pasar por una reacción química, ¿ok? Donde para estas reacciones se utilizan o intervienen unas sustancias llamadas enzimas, que son importantes entonces porque son las que aceleran, son las que permiten la reacción, que ocurra la reacción química para que se transforme una sustancia en otra. Ok, la tarea del tema, necesito que presten mucha atención. La tarea es investigar 3 ejemplos de cada uno de los cambios físicos y 3 de cada uno de los cambios químicos. Les recuerdo que vimos diferentes cambios físicos, ¿ok? Vimos varios. De cada uno de esos cambios físicos, usted va a agarrar 3 ejemplos. No es que me va a dar 3 ejemplos solo de cambios físicos, no. 3 ejemplos de cada uno de los cambios físicos que vimos y 3 ejemplos de cada uno de los cambios químicos que vimos. Me los va a explicar y esa es la tarea. Entonces, bueno, deseo que hayan entendido todo, bueno, cualquier duda estamos a la orden y bueno, muchas bendiciones. Deseo que todos estén muy bien y bueno, seguimos en contacto. Cualquier inquietud, estoy a la orden.